Güey, ya basta. Ya basta. Por favor. Se tiene que saber. Bueno, esta noche tengo el gusto de compartir la mesa con el periodista Ezra Shabot. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy Buenas buenas noches. La abogada constitucionalista Natalia Torres, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy buena noche, bienvenida. Buenas noches. Y con Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, capítulo México y Centroamérica. Gracias. Bienvenido. Por la invitación, ¿Qué José. dura Buenas noches. este corto? Buenas ¿Qué? noches. 2 minutos 30, algo así, 2:40. Sí. Pero suficientes como para simbrar, generar conciencia. ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? ¿Cómo llegamos a...? ¿Somos el segundo, tercer país más peligroso para los periodistas? Sí, por octavo, noveno año consecutivo somos el país sin una guerra declarada, más peligroso para los periodistas. Siempre ocupamos a nivel global el segundo o tercer lugar de letalidad de periodistas y también de desapariciones, hay que decirlo, de periodistas. México aporta el 45% de los casos a nivel global. Y esto no empezó ayer, pues es una degradación de la cosa pública y de la situación, de las condiciones de seguridad para la prensa que lleva décadas, pero que en los últimos 20 años se ha recrudecido y que ningún gobierno ha tomado cartas en el asunto. Hace unos años el primer lugar en letalidad de periodistas era Siria, otro año es Afganistán, ahora fue Gaza, pero México siempre ocupa segundo o tercer lugar sin una guerra declarada y ningún gobernante acusa recibo de esta situación. No hay una guerra declarada, pero sí hay una guerra contra la información, contra denuncias, contra el hecho de evidenciar corrupción, de evidenciar malos manejos. Hay una guerra ahí. Claro, y no solo eso, no solo es contra la labor tan honorífica que es el periodismo, ¿no? Que al final son quienes a los ciudadanos nos ayudan a darnos cuenta de lo que está pasando en este país, ¿no? Organizaciones como Artículo 19 son quienes nos abren los ojos y quienes le dan luz a los datos en un país o en los países en general en los que se cierra esa puerta de la información porque así conviene. No solo es un tema del periodismo, líderes sociales, activistas ambientales, digamos, personas que se han encargado de proteger animales como la mariposa monarca. Ya absolutamente ninguna profesión está liberada del crimen organizado, que está en todas las áreas, en todas las aristas de este país. Y eso es peligrosísimo, porque entre pedir piso, entre estamos coludidos con las autoridades, son estas causas tan nobles las que no permiten que el ejercicio de las profesiones se desarrollen de manera sana. Y pareciera ser que en México, como en muchos otros lugares, pero en México, el país que es tan peligroso para desarrollar el periodismo, pareciera que lo que peligra o lo que es dañino para este país es la información, no el crimen. Se matan periodistas, se buscan periodistas, se sancionan periodistas, se sanciona la libertad de expresión. Tienes a un tribunal electoral completamente decidido a castigar a los ciudadanos que exhiben, los ciudadanos que cuestionan a través de redes sociales. Eso sí se ataca. Pero los políticos con nexos con el crimen organizado, ellos siguen en el Senado, ellos siguen en la Cámara de Diputados, ellos están siendo posicionados para ser candidatos a gobernadores, a gobernadoras. No pasa nada. ¿Por qué vivimos en un país en donde se permite que el ataque sea hacia la voz y no hacia el narcotráfico? ¿No? Es tristísimo. Siempre es la tentación
de supervisar, de estar detrás del periodista, del comunicador, de los medios, qué decir, qué no decir, cómo decirlo. Siempre existe esa tentación. Pero yo creo que hay que hacer, José Luis, y van avanzando. una diferenciación entre lo que sucedía en México entre el periodo de transición democrática, digamos, del 1997 al 2018, en donde por supuesto que había crímenes contra periodistas. Estos se daban fundamentalmente, bueno, fuera de la Ciudad de México, básicamente, y en lugares en donde en el momento en que tú o te metías a investigar crimen organizado o algún problema con los poderes locales, incluyendo al propio gobernador. Y esa era un poco la delimitación o la responsabilidad en donde los gobiernos, todos los de Fox, Calderón, Peña Nieto, estuvieron de alguna manera diciendo, pues sí, pero hay que hacer, nosotros no somos. Y creo que del 18 en adelante lo que comenzó es a ubicar abiertamente desde el propio poder político al periodismo como el gran enemigo del Estado mexicano. Y entonces todo lo que tenías anteriormente no resuelto, ahora se junta con esto que tú planteas, José Luis, con respecto al hecho de que se presiona a periodistas. O sea, se hacen cosas que no se hacían y que para los periodistas, llamémosles antiguos así como yo, esto es un poco el voltear hacia atrás y acordarse de las amenazas que uno tenía en los años 80s, 90s, con respecto al ejercicio del periodismo y cuáles eran las limitaciones, con el agravante de que en este momento ya no alcanzamos a diferenciar dónde está el Estado y dónde está la criminalidad, o si uno apoya a otro, o si prácticamente los dos están, pues, digamos, unidos en un objetivo común, que es el de controlar el poder. Bueno, periodistas desaparecidos, periodistas asesinados, pero el discurso oficial dice, bueno, pero hoy, a diferencia de años atrás, hoy hay mecanismos, ¿no?, que atienden a los periodistas que son asediados, que son acosados, hay fiscalías especializadas, prácticamente no hay estado que no presuma alguna fiscalía que atiende este asunto, y sin embargo el problema no disminuye. Leopoldo, exactamente. Se agrava. A ver, es que hay varias aristas, un poco retomando lo que dicen Natalia y Ezra. Creo que tuvimos esta transición a una democracia electoral, pero nos faltó acompañarla de Estado de Derecho y de garantía de derechos humanos, ¿no? Entonces se mantuvo el pacto de impunidad, ¿no? Y hace 20 años oímos al famoso Gober Precioso en Puebla, que por cierto uno de sus exsecretarios ahora es gobernador, Alejandro Armenta, diciendo, le di unos coscorrones a una periodista, ¿no?, jactándose con otro empresario muy poderoso. ¿Y qué ha cambiado actualmente? Ese pacto de impunidad se mantiene intocado. Fox, Calderón, Peña Nieto reaccionaban ante coyunturas. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, asesinada en 2012 en Veracruz, causó la reacción de Calderón y se creó el mecanismo de protección, ¿no? También fue una larga presión de muchas organizaciones sociales y de periodistas, pero fue en ese momento en el que se destapó todo. En 2017 hacen otros protocolos con el asesinato de Javier Valdés y de Miroslava Brecht el mismo año, 2017, último año, prácticamente recta final del gobierno de Peña Nieto. Con López Obrador se sube de nivel la virulencia en contra de la prensa. Antes más o menos tenían como desplazar la responsabilidad diciendo, es el crimen organizado. Bueno, ¿organizado con quién? Había que preguntarse. Pero ahora la virulencia discursiva se sumó durante los últimos 8 años, llegó para quedarse y ahora tenemos el acoso judicial. Es decir, pasamos de las amenazas, de la violencia física, de la violencia letal, a la violencia discursiva y ahora al acoso judicial, a la instrumentalización de las instituciones, que se va acumulando todas estas tendencias. No es que cambie una por otra, es que a los asesinatos se le han sumado todas estas tendencias. Ahora que recuerdas la administración de López Obrador, Natalia,
ahí fue cuando ya de plano se señalaba directamente con nombre y apellido al periodista y decía, y que diga cuánto gana, y que diga cuánto tiene. Y ponían su número de teléfono. Y revelaban sus facturas. datos. O sea, Sí, sí, fue sí, un sí, escandalazo sí. aquello. Además, eso desde el aparato más grande de comunicación que tiene el régimen, ¿no? Desde la mañanera, que es el aparato como de streaming con más personas viéndolo en ese momento. O sea, exhibiste los datos de un periodista, los datos personales de un periodista, por supuesto que es un delito. Pero ahorita decías algo, José Luis, que me parece bien importante. Hay instituciones. El tema, como bien lo decían, es pues ya la violencia y el acoso es institucionalizado. Ya es a través de un tribunal que dicta una sentencia, que lo hace a través de un aparato completamente de Estado que te dice y que te acosa y que te violenta y atenta contra tu libertad de expresión. O sea, ya no es en lo oscurito. Ya no necesitan tener estos mecanismos de control o tratar de ocultar este tipo de cosas. Ya se hacen de manera pública porque tienen todas las posibilidades de que de hacerlo no pase absolutamente nada. Porque tenemos fiscalías especializadas. ¿Qué fiscalía? La misma fiscalía que hace una semana se negó a encontrar a una chava que estaba en unos edificios y que apareció en una bolsa negra de plástico muerta, a pesar de que la familia llegó con la ubicación en la mano. Esa fiscalía. O tenemos a tribunales en materia electoral que nos defienden frente a opiniones críticas de ciudadanos contra ciertos servidores públicos. Ese tribunal electoral que hizo pedir disculpas a una ciudadana 30 días, ese tribunal electoral que a Miguel Ángel Mesa lo está haciendo disculparse con la abogada del Chapo por ponerla como candidata riesgosa para elección judicial. Digamos, ya no es solo que por la labor periodística per se se castigue o se meta miedo o tengas a un aparato de criminalidad buscándote. Ahora es el aparato del crimen más las instituciones. Van de la mano y eso es gravísimo porque si con esto, si estos dos son cómplices, ¿quién te defiende? Y habría que añadirle a esto el cambio tecnológico. Lo que anteriormente era pues el que te contestaran en un periódico o que se quejaran en la radio o mucho menos aquí en este medio en televisión. Hoy redes sociales se convierten en lo que decía pues por ahí algún escritor, en la estupidización de la democracia. O sea, todo el mundo habla y dice lo que se le pega la gana, como se le pega la gana, y tienes la capacidad de moldear a un determinado tipo de voz, porque no existen, ¿sí? Pero que pueden lanzarse en contra de alguien y convertirlo desde el aparato del Estado fundamentalmente en el enemigo al que, como decía en alguna parte, las palabras matan. De verdad, las palabras terminan matando, lo sabemos. Esta idea de cuestionar la legitimidad, el derecho mismo a expresarse de alguien que no está de acuerdo con el gobierno, termina convirtiéndose en un banderazo de salida, el ataque hacia él, la deslegitimación, para que alguien llegue y haga lo que haga. Es un poco, perdón que saque aquí en este momento, pero es el tema de lo que sucedió en Teotihuacán. Esta persona desquiciada que dispara desde la pirámide, resulta que está imbuida con este rollo anti-español, anti-extranjero, internacionalismo, y que de repente llega y otra vez... Lo peligroso que permee ese discurso. Así es. Que permee ese y discurso que además tengas dividir, en los separar. en los medios como contraparte. O sea, se vale discutir, sí, se vale disentir, se vale tener opiniones diferentes. Lo que no se vale es llevar a un nivel a gente sin capacidad, que todos recibimos un salario por nuestro trabajo, pero gente que está siendo pagada por el Estado para que pregunte lo que el Estado quiere que pregunte y respondan solo en esa línea y se presione a medios para sacar a periodistas del aire. Bueno, señores, pues estamos en una situación, creo yo, mucho más grave, en un deterioro mucho mayor de lo que pensábamos en la época del prismo hegemónico, porque en esa época, por lo menos, había reglas claras de hasta dónde llegabas. Hoy es el caos se total. perdió toda proporción. Vamos a ver si les parece. Hay una gráfica que muestra lo que ha sido los periodistas asesinados en México en los últimos sexenios.
de hecho, el que está corriendo ahora mismo. Ahí tienes la gráfica. Sí. Ahí tienes la gráfica. Sí. Y de Poldo. muy parecidos los números. Ahora, agresiones en general, según nuestros registros. Son periodistas asesinados. Pero el homicidio no es la única agresión. Exacto. Hay múltiples formas, las amenazas, la violencia digital, estas milicias digitales, ¿no?, que ahora se han construido. Incluso a través de redes sociales. O sea, son las mismas redes las que pueden generar esos espacios de violencia. ¿No vimos a Gerardo Fernández Noroña subiendo una foto de Azucena Uresti en el gimnasio? Sí. Digamos, no, si tenemos que llegar al asesinato de periodistas para que nos importe, algo está muy mal. Sí. Desde mucho. Es que ya rebasaste la cifra que muchas cosas, presentaban claro. ahí, cada 14 horas se agrede a la prensa. No son asesinatos, que es la forma más extrema, pero de alguna manera se les acosa, se les hostiga. En fin, y no hay consecuencias. Tenemos una impunidad del 90% en general, para todas las víctimas del delito, pero para los crímenes contra la prensa, donde además hay un fuerte componente político detrás de las agresiones. Es decir, cuando tratan de desplazar las agresiones, incluso las físicas, al crimen organizado, hay que contrastar con la realidad, porque en realidad las agresiones cometidas directamente por el Estado son una de cada dos. El crimen organizado comete las más graves en contubernio con autoridades, claro, pero una de cada dos agresiones, el 50% de las agresiones son cometidas por el Estado. Y antes, yo quería decir algo muy interesante, que antes pues, que querían simular cierta preocupación los gobernantes, como Fox, Calderón, Peña Nieto, repito, con estos hitos y estos casos muy graves de periodistas muy conocidos, y trataban medio de activar ciertos protocolos y tal. Con López Obrador, como dice Ezra, los puso en la picota los periodistas, un día sí y otro también, y con la presidenta Sheinbaum ya ni siquiera escuchamos las condolencias, que nos pudieran sonar a lágrimas de cocodrilo de boca de Jesús Ramírez Cuevas o de AMLO, que llegaron incluso a condolerse de los periodistas asesinados. Ahora ese problema no existe. Y el mecanismo que era más o menos funcional, que siempre llegaba rascando el presupuesto al final del año, pues ahora está en serios problemas. Escribía Richard Kapuczynski, este oficio no es de cínicos. O sea, tú no puedes denominarte periodista o autodenominarte periodista si no tienes la capacidad para enfrentar los hechos y responderlos, y para tener la autonomía propia para poder finalmente escribir. Correcto. Natalia, una última reflexión, 30 segundos. Yo creo que no solamente el periodismo, en general las labores que se dedican a hacer la crítica al poder, y el periodismo sobre todo, que es a mostrar la verdad, que creo que ese es el fin último del periodismo, hoy tienen un gran reto, y esto lo quiero dejar muy claro, que ya no solo están luchando contra el crimen, ya no solo están luchando con los malos encapuchados, hoy están luchando contra los malos en trajes sentados en el Senado y en la Cámara de Diputados y en cada una de las secretarías de Estado. Gracias Natalia. Nos quedamos con muchos temas pendientes, pero gracias, Ezra, gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Esta noche, por cierto, se registra un incendio en las calles de Cabaña y Adolfo Gurrión, a un costado del mercado de Sonora. Estas son las imágenes que nos están llegando. Servicios de emergencia ya están trabajando, están tratando de controlar el siniestro. Hasta ahora no hay reporte de personas lesionadas. Comenzó, se dice, los primeros despachos informativos por un cortocircuito que los comerciantes no pudieron controlar. Gracias. Siguen la señal de ADN Noticias, todo personal en unos momentos. Hasta la próxima. Gracias.